Loja es una de las zonas cafetaleras más reconocidas del Ecuador, no solo por la belleza de sus paisajes, sino también por la excepcional calidad y riqueza aromática de su café. En sus montañas y valles se encuentran numerosas fincas donde las condiciones naturales favorecen el desarrollo de cafés de especialidad con perfiles sensoriales únicos. En esta ocasión nos encontramos en la finca Vinca Coffee, ubicada en la denominada Ruta del Café de Loja, un recorrido que conecta algunas de las principales zonas productoras de café de la provincia. Pero, ¿qué hace que el café de Loja sea tan especial? ¿Será su clima, altitud, la composición de sus suelos, la presencia de bosques y ecosistemas que regulan la temperatura y la humedad, o la combinación de todos estos factores, junto con el conocimiento y las técnicas utilizadas por los productores? En este video vamos a conocer, desde el origen, por qué el café de Loja ha alcanzado reconocimientos internacionales, cuáles son las condiciones agroclimáticas que permiten producir granos de alta calidad y cómo estos cafés llegan a mercados tan exigentes como Estados Unidos, Europa y Asia. Vinca es una de las 13 fincas que pertenece a la Ruta del Café. Está ubicada en la parroquia Yangana, Cantón Loja, provincia de Loja. Y hoy la prefectura nos ha hecho una invitación a conocer una de las 13 fincas agroturísticas de Loja. Pero también quiero darles a relucir las particularidades que tiene la región sur para acoger o cobijar a todas las diferentes fincas cafetaleras, ¿no? Nosotros, digamos, nuestro panorama es completamente muy diferente a algunas fincas que ya están establecidas. Hay algunas fincas que están dentro del bosque y demás. Nosotros crecimos esta finca a partir de un pastizal abandonado. No había nada, ni siquiera los árboles de sombra, todo fue sembrado aquí. Entonces es importantísimo conocer también cómo es que inician cada una de las fincas, y pues cada una de ellas entregará distintas sorpresas. Lo interesante de la región sur del Ecuador es que estamos, o en esta parte en donde producimos café, es que estamos en medio de dos ecosistemas naturales muy importantes del sur del Ecuador, únicos, solo están en el sur del Ecuador y en el norte de Perú, que es el bosque nublado, que está... Ustedes justamente lo pueden ver allí y darse cuenta por qué se llama bosque nublado. Y los valles secos interandinos, que son esta zona que está aquí. Entonces, todas las fincas que estamos en la Ruta del Café gozamos de ecosistemas completamente, muy interesantes, muy diversos, y que en conjunción brindan durante el día y la noche esas condiciones ambientales que hacen que el café sepa como sabe, ¿no? Y que las plantas también se adapten y tengan esas expresiones físicas, porque yo puedo tener la misma variedad, pero ellas expresarse físicamente de forma distinta, y es justo por el lugar en donde están creciendo, ¿no? Estamos en una de las mejores fincas de Yangana, Loja, Ecuador. El nombre de la finca es Vinca, y pues saludamos a su propietario. Mucho gusto, para mí es un honor. Mi nombre es Carlos Íñiguez. Como les decía, para mí es un honor recibirlos y tenerlos aquí en nuestra finca y darles a conocer todas las maravillas que tiene el mundo del café de especialidad del país. Estamos con el ingeniero y pues quisiéramos conocer ahorita a breves rasgos cómo es el sistema de riego en esta finca. Bien, nuestra plantación está ubicada en un sistema o un ecosistema que es bastante caracterizado por la sequía y el viento, ¿no? Entonces nosotros justamente consideramos eso para poder elegir el mejor sistema de irrigación. Al tener una alta influencia de fuertes vientos y también de tener vientos constantes casi todo el año, pues la irrigación por aspersión no es una de las mejores opciones. Por eso nosotros decidimos hacerlo por fertirrigación. Tenemos riego por goteo, y a través de ese mismo sistema también aplicamos las diferentes enmiendas orgánicas y los fertilizantes que utilizamos para el cultivo de café en sus diferentes etapas fenológicas. O sea, la fertilización está por goteo, manguera, por manguera, sí. Lo hacemos por goteo. ¿Y estos?
Estos, cuando iniciamos la plantación, pusimos esto para que avance a digamos, irrigar todas las plantas de cobertura y los árboles de sombra que teníamos o que pusimos para iniciar la plantación, ¿sí? Entonces, estos aún funcionan y solo los utilizamos en cierta época del año, cuando, por ejemplo, la vegetación de cobertura necesita ser irrigada, porque esta también protege el suelo. En ese momento los activamos. ¿Y nos podría compartir en cuanto a la fertilización qué es lo que se usa principalmente? Bueno, para el café va a depender mucho del estado fenológico en el que esté la planta, pero básicamente nosotros utilizamos bastante sulfato de potasio, bastante nitrato de calcio, una mezcla de microelementos, digamos, priorizando magnesio. También utilizamos una mezcla con bastantes enmiendas orgánicas, en donde utilizamos ácidos húmicos y fúlvicos que los inoculamos los inyectamos, perdón, a través del sistema de fertirriego, y también utilizamos el sistema de fertirriego para inocular microorganismos que favorecen la transferencia de esos nutrientes que están en el suelo, que nosotros aplicamos durante la fertilización, hacia las plantas. Entonces son microorganismos que se fijan en la raíz, en el sistema radicular de las plantas, y que, digamos, ayudan o sirven de esta manera a las plantas de café. Justamente para aprovechar ahorita el espacio, al hablar de quizás ciertos hongos que nos estaba hablando arriba, ¿cuáles son las principales afectaciones que tiene el café? Bueno, el café tiene muchas plagas, pero en lugares en donde, como los trópicos, como Ecuador, en donde tenemos la irradiación solar es muy alta, los principales que atacan son, por ejemplo, la antracnosis, que estamos hablando de casi 30 especies distintas de antracnosis que atacan al café. También en algunos lugares en donde en cambio empieza a llover demasiado y el agua se estanca, ahí ya no son, ahí hay otro hongo que se llama Fusarium, que básicamente no hay un remedio que lo mate, sino más bien tiene enemigos naturales que nosotros necesitamos inocularlos en la plantación. También tenemos la roya, que es un hongo también importante en las plantaciones de café. Entonces, la verdad son muchos, pero lo importante es tenerlos con una incidencia muy baja en las plantaciones, porque no hay como tener una plantación completamente sana. Lo que hay que lograr hacer es mantener esa incidencia muy baja. ¿La principal que afecta es? En mi caso, por ejemplo, la principal es antracnosis. Yo creo que antracnosis es a muchas, sobre todo aquellas plantaciones de café que están muy expuestas al sol y que tienen periódicamente choques de agua y sol. Agua y sol es como que la receta perfecta para la antracnosis. ¿Y con qué tratarla? Bueno, la antracnosis, cuando las infestaciones están muy altas, necesita la aplicación de fungicidas ya. Por ejemplo, compuestos como flutreafol, carbendazim, también hay compuestos como el azocistrobin, difenoconazol, que ayudan a controlar, pero lo importante es alternarlos para bajar o evitar que haya resistencia de las plagas, y así con todas, ¿no? Bien, nosotros aquí, digamos, como es bastante complicado el tema de tecnificar, o sea, esto de estar viendo los grados Brix y demás, llevamos mucho al aspecto sensorial, y es lo que están comunicando aquí mis dos colegas productores. Tocar, pintarse las uñas de un color similar al que yo espero que la cereza esté en estado óptimo, y empezar a cosechar. Entonces, obviamente, lo primero es visual, el acercamiento es visual. Yo tengo que observar el color de cereza que me favorezca, y con gafas no lo puedo ver, que me favorezca. Entonces mi esposa dice, buscamos un rojo rubí, que eso es lo que me interesa. Un rojo más oscurito, ¿no? Sí, el rojo más oscurito, la verdad, es más parecido a esto. ¿Sí? Exactamente, como la cereza, y los empezamos a colectar uno por uno, con cuidado de no lastimar a la planta. ¿Sí?
Entonces las que están, por ejemplo, de este color, digamos rosa, o tienen, no es un color homogéneo en toda la cereza, normalmente los dejamos en la planta. Aunque suele pasar que durante la cosecha se van, pero eso ya se descarta o se transfiere a otro lote en la selección en mesa. Una vez que la cereza ha sido colectada, lo que se hace primero es una etapa que se llama el bollado. En el bollado básicamente lo que hacemos es verter la cereza cosechada en un tanque con agua. Y ese tanque con agua lo que va a facilitar en primer lugar es que el café que no tiene la densidad apropiada para un café especial, o que no se ha llenado bien durante la nutrición o el crecimiento de esa cereza, flote. Y esos son retirados. No es que ese café no vale, sino que simplemente ese café merece un tratamiento distinto, nada más. Entonces, todo ese café que ha flotado se lo colecta con cernideras o a mano, depende de cómo lo haga cada uno, y es llevado o separado del café que queda al final. Luego ese café, en ese bollado existe un primer lavado. El café es un alimento, entonces la inocuidad es algo que nosotros como productores de café de especialidad sí cuidamos. Entonces, luego de ese bollado, el café es lavado 1-2 veces más, e inclusive algunos lo que solemos hacer es realizar una etapa de desinfección con algún producto, como por ejemplo vinagre, algunos usan agua oxigenada, otros usan etanol, otros usan la luz UV, que es gratis, rayos del sol, pero cada uno de esos, implica condiciones físicas, infraestructura y cosas por el estilo para poder hacer. Luego de desinfectar, el café en algunos casos es directamente ya llevado aquí a mesas seleccionadoras como estas, en donde básicamente los cosechadores ya al finalizar la tarde traen el café y empieza el momento de cosecharlos manualmente. Entonces lo que intentamos en este punto es ir no eliminando, sino descartando o sacando, diferenciando el café que ha sido cosechado pintón, o que por alguna deficiencia en nutrición o por alguna plaga el grano ha sido maltratado, por así decirlo, la cereza ha sido maltratada, y lo que hacemos es separarlos justamente y eliminarlos de aquí para dejar un café con un color homogéneo. Y ese café, este proceso dura muchas horas. Es un proceso de bastante paciencia, de dedicación, porque el hecho de que nosotros dejemos un café que está en este estado le va a cambiar la taza. Vamos a percibir, por ejemplo, en lugar de acidez, una acidez jugosa, brillante en nuestra boca, vamos quizá a sentir astringencia, más bien antes de que sea un ácido que te envuelve el gusto, más bien una sensación de que te seca la boca. Por eso es que los eliminamos. También eliminamos granos que están sobrefermentados, porque este tipo de granos lo que va a pasar es que estos en planta ya se fermentaron, y al someterlos a otro proceso de fermentación va a aumentar la cantidad de compuestos alcohólicos dentro de este grano, y por eso es que van a tener notas avinagradas, o inclusive algunos notas a un chocolate muy amargo. Cuando la cereza ha sido seleccionada en este punto, cuando ya todo está como quien dice óptimo, en función de los objetivos del productor, lo que se hace es ir por 3 caminos, ¿sí? Yo le llamo perillas o 4 perillas, que nosotros las vamos ajustando en función de cómo queremos procesar el café. Hay quienes elegimos dejar la cereza completa y a partir de aquí empezar a secar directamente el café, o elegimos la cereza completa y la metemos en tanques como estos, en fundas, en bioreactores de acero inoxidable, en fin, como cada finca lo maneje, y lo hacemos fermentar en cereza completa, por así decirlo. Una vez que ha fermentado, lo que se suele hacer también es abrir otra perilla, que es decidir si lo quiero mantener aún en estado natural o le quiero quitar la corteza y la pulpa. Entonces, si yo decido dejarlo en estado natural, directamente lo llevo a secar. Si yo ajusto la perilla hacia despulparlo, quitarle esto, llevo el café a una máquina despulpadora
y elimino el mucílago, y yo ahí también puedo abrir otra perilla, que es cuánto mucílago le dejo. Si lo quiero completamente limpio, y ahí se convierte en un café lavado, que le conocemos mayormente, o si le dejo un poco de mucílago mientras se seca, y ahí el café empieza a tornarse, dependiendo de la cantidad de mucílago que yo le deje, a tomar distintas coloraciones, desde un café muy oscuro hasta un rosa muy pálido. Y a ese proceso en donde nosotros le dejamos un poco de pulpa, le llamamos, o se le suele llamar los enmielados, es ohoni, y bueno, ahí el productor es donde empieza a jugar con estas perillas. Le puedo agregar agua en la fermentación o no, le puedo hacer ¿perdón? Sí, le puedo simplemente llevar la cereza a que seque en el ambiente. Puedo hacer que inocular el café con un medio de cultivo, por ejemplo una levadura especial, para que esa levadura exponga o saque digamos un perfil distinto al que la variedad tiene. Ahí es donde nosotros ponemos también nuestra firma, ¿no? Como productores. Lamentablemente, antes, a la vieja usanza, seguro ustedes recuerdan, el café se secaba en las carreteras, en los patios y demás, ¿sí? Pero bueno, esa era la forma tradicional. ¿Y por qué no secarlo de mejor manera si se trata de un alimento que creo yo no debería estar en el piso? ¿Sí o no? Expuesto a distintos patógenos. Entonces, el café, lo que nosotros hacemos con el café es, durante esta etapa, hacer que se seque de forma gradual, se seque de forma lenta y controlada, para cuidar una cosa que se llama actividad del agua. Cuando uno está secando el grano de café, afuera es muy húmedo, y conforme se va secando, esa humedad o esa agua va yéndose hacia el centro del grano, y tiene que irse de forma lenta. Y si yo lo seco directamente a sol, no se va a ir lento, se va a ir muy rápido o se evapora completamente. Y si esa agua es eliminada, lamentablemente el café luego va a tener un perfil que no era el que estaba buscando. Entonces aquí es también donde nosotros nos la ingeniamos y creamos distintas formas de secar el café, en donde utilizamos muy poco el calor, o muy poco y mucho el viento. Si se dan cuenta, estamos dentro de un invernadero, pero no está caliente. Ya no está caliente. Entonces la intención de secar el café es justamente utilizar más energía, secarlo más por convección antes que secarlo por calor. Aquí pues los cafés pasan entre 2 hasta 4 semanas, también depende mucho de la temporada y de cómo esté el clima, pero también puede estar 2 meses secándose. Pero aquí es donde corre más peligro el café de llenarse de hongos, de que por el secado que sea muy prolongado empieza a tener notas que sepan mucho a chocolate, y es algo que tú no quieres. Si quieres chocolate, pues toma chocolate, ¿no? Y no café. Y durante todo el proceso del secado de café, lo que nosotros vamos controlando siempre es el contenido de humedad que tiene el café, ¿no? Entonces cogemos una muestra del café, ya sea en pergamino, en cereza seca o en cereza seca. Lo voy a poner. O cereza seca, y lo que hacemos es colocarlo en instrumentos como estos. Cada uno tiene distintos, y vamos cuantificando la humedad y registrando en una bitácora, dependiendo por cada lote con qué humedad ya va. Y cuando llegamos a la humedad óptima, llevamos el café a la tercera etapa, que pienso yo es también bastante extensa, en donde el café reposa mucho tiempo, que es el almacenamiento, en donde el almacenamiento también es otro cantar. Tiene que estar almacenado el café con humedades menores al 40%, temperaturas por debajo de 18 grados, en oscuridad y demás. Entonces como ustedes se dan cuenta, el café de especialidad tiene o implica muchas decisiones, mucho manejo, mucha cabeza, mucha capacitación. Y nosotros pues como productores hemos intentado a través de cursos, de conversaciones entre nosotros mismos, poder abarcar y llenar todos estos vacíos de información. Y por eso es interesante ahora el tema del café de especialidad, porque ya no es como cultivarlo en el año 97, ¿sí? Ahora somos productores, podría decirlo yo,
con mucha experiencia, con bastante conocimiento, y que plataformas como esta, como la Ruta del Café, permite que el mundo, nuestro país principalmente, conozca cómo nosotros hacemos para producir nuestro café. Después de conocer todo el proceso, sabiendo de que tener un café de especialidad es bastante costoso en cuanto a producción, mantenimiento, fertilización y todo, ¿cuál es el precio del café? Bueno, eso va a depender mucho de los lotes que salgan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, o mejor dicho, conozco que se pueden conseguir cafés de entre $12 la libra hasta en $80 la libra. ¿Y ese es el precio de esa finca? Sí, más o menos, por aquí también manejamos esos precios. Sí. Y al hablar de la finca en específico, ¿qué es lo que ofrece como una finca agroturística? Bueno, nosotros les ofrecemos el recorrido por la plantación y por los lugares de beneficio húmedo y seco de la finca para que conozcan cómo se produce el café. Los dos atractivos turísticos que hay en la finca, que son el mirador desde donde podemos observar el bosque nublado del Parque Nacional Podocarpus y también los valles secos interandinos del sur del Ecuador. También ofrecemos un balneario de un río de aguas limpias que proviene del Parque Nacional Podocarpus, en donde pueden aprovechar y rejuvenecer un poco, agua milagrosa. Y también una degustación de cafés y de bocaditos preparados con café. Al hablar de las variedades de café que se tiene en Vinca, ¿cuáles son las variedades y cuál es una de las más productivas que se tiene? Nosotros manejamos aquí dos variedades. Tenemos ambas variedades provienen de Etiopía, son variedades silvestres, lo que técnicamente se les conoce como variedades Ethiopian Landrace, vienen de Etiopía. Tenemos la que ocupa la mayor área de la plantación, que es sidra y es la más productiva, y luego tenemos otra variedad silvestre que se llama Evangelina, es la que ocupa menos espacio dentro de la finca, pero y también es la menos productiva, pero en cambio la diferencia entre las dos es la tasa. Evangelina tiene una tasa mucho más alta, puntúa más que sidra. Y al hablar de especies, ¿cuál es, por ejemplo, qué país es un cliente más exigente? En realidad creo que en todos los países hay clientes exigentes. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes que quieren café cero defectos. Cero defectos. ¿Es posible? Es posible, claro, pero normalmente son compradores de lotes pequeños y se puede manejar a ese nivel de calidad, pero también el precio aumenta por ese tipo de lotes, de exigencias, exactamente. Hay otros clientes que la verdad prefieren un café un poco con menos puntaje, pero que vaya en mayor volumen para ofrecer a una mayor cantidad de clientes, porque no todos pueden darse el gusto de comprar un kilo en $1,000, por ejemplo, pero hay otros que si pueden acceder a un café de $80 el kilo o algo así, pues todo va a depender pero en cada país nosotros nos hemos encontrado con esos distintos niveles de exigencia. Ahora, nos comentaron que esta es una de las fincas con el café más rico. ¿Cuál es este secreto? Yo creo que es mucho amor a lo que haces en realidad. Es mucho compromiso y disciplina con lo que tú haces, y también pienso yo que es saber qué es lo que estás haciendo, porque hay muchos caficultores que digamos, yo he tenido la oportunidad de conversar y que no saben por qué el café no les sale igual que aquí o igual que el vecino y demás, pero es básicamente porque no están comprendiendo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está haciendo. Entonces, creo que una de las cosas que diferencia aquí a Vinca es justamente que aquí nuestras decisiones son tomadas con datos, con información previa, que nosotros lo pensamos 1, 2, 3 veces antes de ir un paso hacia adelante, y que somos muy prolijos y muy cuidadosos con los distintos pasos que hay tanto en el beneficio húmedo como en el beneficio seco del café. Para tener un café de calidad, de especialidad, todo es elegido muy, muy minuciosamente, muy meticulosamente. ¿Cómo elegir el grano perfecto para tener una planta adecuada para una producción excelente? Bueno, ahí también hay muchas implicaciones.
Primero uno tiene que pensar en el objetivo que tiene como plantación, ¿no? Si, obviamente, en nuestro caso, como es una plantación pequeña, lo que nosotros buscamos más bien es un café más especial antes que café en volumen, ¿no? Entonces, si tú piensas en un café en volumen, debes pensar en un varietal que te dé esas proporciones de café. Si quieres irte por lotes especiales, pues más bien buscas una especie exótica, una variedad o varietal exótico que te permita tener tasas más altas, lotes más pequeños, pero con mayor precio y demás. Pero una vez que hayas hecho tú esa elección, debes buscar la semilla. Y la semilla es donde, al menos en el mercado ecuatoriano, donde tenemos bastantes problemas a la hora de conseguir. Existe una altísima inconsistencia entre lo que se vende y lo que realmente se expresa en planta. Entonces, cuidar el origen de la semilla es algo importantísimo. Por ejemplo, nosotros compramos la semilla en un lugar en donde sabemos que es sidra puro. Sin embargo, suelen pasar cosas. También nos sucedió que compramos semilla de una variedad por un precio muy alto y resultó no ser esa variedad. Y eso también es algo que nos caracteriza aquí en Vinca, que nosotros, todas las plantas que tenemos aquí sembradas provienen digamos, de una verificación genética en donde nosotros nos cercioramos que lo que tenemos aquí es lo que estamos vendiendo y que sobre todo exista pureza genética en el varietal que estamos vendiendo. Entonces, a veces suele suceder que estás en toda la plantación y empiezas a ver que hay una planta que se quedó más pequeña, tiene hojas más gruesas, los brotes son de color bronce, que la cereza es color amarillo o color rosa. Y eso definitivamente es algo completamente distinto a lo que tú estabas buscando. Y eso ha pasado también en esta finca. Nosotros aquí en esta finca nos ha tocado sacar y volver a reemplazar con algo que tenemos ya certeza de que es la variedad que estamos vendiendo. Y eso pasa porque lamentablemente en el país aún no hay un sistema de certificación o de control de calidad de semilla, por así decirlo, como sí existe en El Salvador, en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en donde, digamos, esta discordancia entre lo que tú compras y lo que siembras tiende a ser menor el porcentaje de discordancia, por así decirlo. Quizá un poquito faltaría de apoyo por parte del gobierno en ese tema, al hablar de que tengamos una semilla genéticamente óptima. Pura, sí. Sí, o sea, en realidad, más bien lo que yo pienso es que en algún momento vamos a llegar. Porque ya lo hicimos con el camarón, lo hicimos con el banano y con otras especies o productos, digamos, que son insignes del Ecuador y que ocupan una gran proporción de los ingresos netos del país, y que el café aún no llega a esos rubros, por así decirlo, y creo que en el futuro, con todo lo que nosotros venimos haciendo y con todo lo que el café de especialidad ecuatoriano está ganando, llegaremos. Y finalmente vamos a terminar tomándonos esta delicia, cafecito de Vinca. Qué rico es, sabe un poquito como a cítrico, pero un sabor top.